Poderosas y poderosos, un cordial saludo. Bienvenidos a Grivera Poder en la Anatomía. En esta ocasión vamos a hablar de las generalidades en la anatomía del sistema locomotor, haciendo referencia puntualmente a la osteología. Presento un cordial saludo a mi amigo el maestro Gerardo Valencia Villa en la Universidad del Norte, a quien deseo muchos éxitos. Al final de esta presentación, como objetivos, usted estará en capacidad de describir las propiedades físicas y químicas de los huesos, clasificar los huesos según el tipo de tejido, sus dimensiones y forma, identificar las estructuras propias de los huesos, describir la vascularización e inervación de los huesos y explicar la división estructural del esqueleto humano. Vamos a agendar la presentación de la siguiente manera. Primero, propiedades físicas y químicas de los huesos. Segundo, clasificación de los huesos. Tercero, estructuras propias de los huesos. Cuarto, vascularización e inervación ósea. Como quinto punto, organización estructural del esqueleto humano. Y en un último punto vamos a hablar de algunas consideraciones clínicas básicas referentes a los huesos. Como propiedades físicas y químicas de los huesos, destacamos primero la dureza. El hueso está constituido por tejido conectivo especializado. Ese tejido conectivo especializado es un tejido mineralizado que le da la característica al hueso de ser un órgano duro y se comportan como elementos protectores. Por ejemplo, estas dos imágenes nos están mostrando huesos que están constituyendo cavidades en las cuales vamos a tener contenidos órganos importantes para la vida humana. Por ejemplo, aquí en esta imagen estamos apreciando los huesos del neurocráneo, el frontal, el esfenoides, temporales, el parietal, el occipital, el etmoides, huesos que articulados entre ellos forman la bóveda craneal que contiene al encéfalo, comportándose entonces como la principal o el principal elemento de protección para el sistema nervioso central, junto con el cuero cabelludo, las meninges y el líquido cefalorraquídeo. A su mano derecha aquí podemos ver la reja torácica. La reja torácica está representada por el esternón, las costillas y los cartílagos costales, que están formando la pared del tórax que delimita o forma la periferia de la cavidad torácica que contiene a los lados los dos pulmones y los órganos del mediastino como el corazón, los grandes vasos, la tráquea, los bronquios, el esófago, el sistema venoso ácigos, importantes elementos nerviosos del sistema autónomo. Si traducimos a técnica por imagen de tomografía computarizada, estamos mirando aquí a mano izquierda, en todo este reborde de color blanco, el hueso del neurocráneo, formando una coraza protectora gracias a su dureza para proteger al encéfalo. A su mano derecha, un corte transversal del tórax, donde se puede ver en sentido anterior el esternón, posteriormente la vértebra torácica, las costillas e incluso se ve aquí una parte de la escápula como elementos de protección para los dos pulmones y para los órganos del mediastino. En este caso estamos viendo aquí los grandes vasos, la arteria aorta, el tronco pulmonar, y estamos mirando aquí, por ejemplo, la tráquea. Entonces, gracias a la dureza, elementos de protección. Pero esa dureza, ¿de qué depende? Esa dureza está condicionada al depósito de minerales. El hueso se convierte en un depósito inactivo de minerales. Apreciemos aquí a mano izquierda un hueso sano. Esta sería la pared del hueso vista al microscopio, el hueso esponjoso o trabecular. Si lo miramos aquí a su mano derecha, podemos mirar que las trabéculas acá son mucho más grandes y que la pared ósea es mucho más delgada. ¿Por qué se ha adelgazado la pared ósea en este punto? Porque ha perdido minerales, que es lo que sucede en los procesos de descalcificación del hueso como la osteoporosis. ¿Pero de qué minerales estamos hablando? Estamos hablando de la hormona calcitonina sintetizada por las células parafoliculares de la glándula tiroides. Estamos hablando de la vitamina D en su forma activa, el 1,25 dihidroxicolecalciferol, que se encargan
de ligar el calcio que hay en la sangre, transportarlo y llevarlo hasta el hueso, donde se constituye el depósito que le va a dar dureza al hueso. Hagamos el contraste de estas dos imágenes radiográficas. A su mano izquierda pueden ver la radiografía de hombre, es un hombro sano. Miren aquí el contorno de la cabeza del húmero, el tubérculo mayor, la cavidad glenoidea de la escápula. Ven ustedes una silueta radioopaca. En radiografía todo lo blanco es radioopaco y está determinado por la densidad. En este caso hay una buena densidad del hueso. Sus contornos y bordes son bastante regulares. Si lo comparamos hacia el lado derecho, esta sería la radiografía que está mostrando una lesión de tipo osteoporótica o desmineralizante del hueso. Miren ustedes, aquí se ve un patrón de porosidad en el hueso, diferente acá, que se ve de un blanco o un opaco mucho más definido. Acá no, lo que indica que en esta zona el hueso ha perdido calcio, ha perdido fósforo, que son los minerales que se van a depositar en él, como dijimos, para darle el patrón de dureza. Indirectamente, otra propiedad del hueso es la hematopoiesis. En este prototipo de hueso, que es un hueso largo, podemos ver en la diáfisis o en el cuerpo del hueso la médula ósea amarilla. Histológicamente la médula ósea amarilla es tejido conectivo adiposo, es decir, grasa, pero en los extremos de los huesos que se conocen con el nombre de epífisis se encuentra la médula ósea roja. La médula ósea roja es un tipo de tejido también que se encarga de la producción de las células sanguíneas. Si hablamos de hematopoiesis, que es esa producción de células sanguíneas que va desde la médula ósea roja, estaríamos hablando de la producción de tres líneas celulares: los glóbulos rojos o eritrocitos o hematíes, los glóbulos blancos o leucocitos y las plaquetas o trombocitos. Haciendo énfasis en que la sangre tiene dos componentes. El 55% de la sangre es líquido y corresponde al plasma. El otro 45% son elementos morfos y son este tipo de células que provienen de la médula ósea roja. Esta imagen nos muestra un extendido de sangre periférica donde estas células más abundantes son los eritrocitos o glóbulos rojos, carecen de núcleo. En una menor cantidad estamos apreciando los leucocitos o los glóbulos blancos, y acá estas más pequeñas corresponden a las plaquetas o a los trombocitos. Es importante, cuando una persona ha sufrido una fractura, poder controlar esa fractura de que no se vaya a infectar, entendiendo que si la fractura o el punto de fractura se infecta, la infección puede llegar hasta la médula ósea roja, lo que se conoce con el nombre de osteomielitis, y eso puede afectar la producción de células sanguíneas, conllevando, por ejemplo, a cuadros de anemia. El hueso está recubierto externamente por una membrana denominada el periósteo. Es esta membrana que ustedes ven aquí y acá que se ha decolado. Es una membrana elástica, distensible, en semitransparente. El periósteo que rodea el hueso permite el paso de elementos neurovasculares, como ustedes lo pueden ver aquí. Los vasos sanguíneos y los nervios, para llegar al hueso, tienen que atravesar el periósteo. El periósteo tiene amplia inervación sensitiva. Cuando nos golpeamos una zona ósea y sentimos dolor, ese dolor es aferido por el periósteo, que contiene abundantes terminaciones nerviosas libres, que son los receptores para el dolor. Además de eso, si hacemos una sección del periósteo y la llevamos al microscopio, vamos a encontrar una población de células denominadas células osteoprogenitoras. Cuando hay fractura y se pierde la integridad de hueso y periósteo, esas células osteoprogenitoras son las responsables de la reparación tisular, para que en el punto de fractura el hueso se recupere y se vuelva a formar el tejido que va a constituir el callo óseo y que le va a dar la consolidación o la reparación a la lesión del hueso. Pasamos a hablar de la clasificación de los huesos. Los huesos los vamos a clasificar siguiendo varios parámetros. Un primer parámetro de clasificación de los huesos es según las dimensiones. A un hueso se le puede determinar el largo o la longitud, el ancho y el grosor o espesor. La imagen con la letra A nos está mostrando los huesos largos o huesos longos. En estos huesos largos o longos, miren ustedes que claramente predomina la longitud. Se le localiza principalmente en las extremidades superiores e inferiores.
Con la letra B estamos mirando los huesos planos. Los huesos planos tienen un largo y un ancho más o menos similares, pero ¿qué los caracteriza? Los caracteriza que son huesos de poco grosor o poco espesor, pero hay que tener mucho cuidado. El hecho de que sean huesos de poco grosor no significa que sean débiles, al contrario, los huesos planos son los huesos que mejor protección confieren por su dureza. Con la letra C, los huesos cortos o huesos breves se les compara con un cubo porque sus dimensiones son más o menos similares. Se les localiza en el carpo y en el tarso. En esta imagen lo que estamos apreciando es el proceso de osificación del hueso. Cuando el hueso se está formando en el ser humano desde la gestación, no se forma como hueso. Usualmente la gran mayoría de huesos del cuerpo humano se forman primero como cartílago. Poco a poco las células del cartílago se van diferenciando a células de tejido óseo, como los osteocitos, los osteoblastos. Este proceso de formación de hueso a partir de cartílago es conocido con el nombre de osificación endocondral. Ocurre en casi todos los huesos excepto en el cráneo, donde la osificación no es a partir de cartílago sino de otro tejido llamado mesenquimal. A esa osificación se le llama intramembranosa. Miremos aquí el ejemplo de un hueso largo o un hueso longo. Los huesos largos o longos, como dijimos, predominan ellos la longitud. Tienen dos extremos voluminosos, miren, bien abultados, conocidos con el nombre de epífisis. La que va orientada hacia arriba es la epífisis proximal, orientada hacia abajo la epífisis distal. Y las dos epífisis unidas por el cuerpo del hueso, que es rectilíneo y alargado, conocido con el nombre de la diáfisis. Usualmente, ¿qué encontramos entre las epífisis y las diáfisis? Unas placas cartilaginosas conocidas como las metáfisis. Esas metáfisis corresponden a zonas cartilaginosas que permiten el crecimiento del hueso. El crecimiento del hueso se extiende en mujeres hasta los 20 años, en hombres hasta los 25 años. Mientras haya crecimiento activo del hueso se pueden ver estas zonas cartilaginosas, como lo apreciamos en esta radiografía. Miren aquí la epífisis proximal de la tibia, la diáfisis, la epífisis distal del fémur, la diáfisis, y ustedes miran que entre diáfisis y epífisis aparecen estas bandas horizontales. Estas bandas horizontales, que no son radioopacas, corresponde al cartílago de crecimiento articular. Después de alcanzar la edad de crecimiento 20-25 años, esta placa de crecimiento desaparece y el hueso se ha consolidado. Los huesos también se pueden clasificar según la forma. Estos serían, por ejemplo, huesos arqueados, como las costillas. Huesos radiados, como las vértebras, presentan proyecciones que se conocen con el nombre de procesos, denominados clásicamente como las apófisis. Los huesos pueden ser irregulares, en este caso el hueso temporal, cuando son huesos que no tienen una forma definida, son huesos muy complejos y geométricamente no se les puede comparar con nada. Aparece el concepto de los huesos neumatizados, aquellos huesos que contienen cavidades con aire. Por ejemplo, este es una imagen del hueso etmoides. Tiene unas cavidades pequeñas con aire que se conocen con el nombre de celdas o celdillas. En este caso las etmoidales, también las tiene el temporal, conocidas como las celdas mastoideas. Pero si esa cavidad con aire, que es la cavidad neumatizada, no es pequeña, sino que es mucho más grande, como en el caso del frontal, de los maxilares, se conoce con el nombre de los senos. Entonces, los senos paranasales son cavidades neumatizadas, excavadas en el frontal, en los maxilares y en el hueso esfenoides. Esta es una imagen de tomografía computada. La tomografía computada o TAC es la mejor ayuda diagnóstica, el gold estándar para el estudio de los senos paranasales. Podemos mirar aquí los senos paranasales que no son radioopacos, es decir, no son blancos, son lúcidos porque contienen aire. Por eso se denominan cavidades neumatizadas y se conectan con la cavidad nasal por medio de unos conductos que desembocan en los meatos nasales. El concepto de hueso sesamoideo aplica para aquellos huesos que se localizan en espesor de músculos y tendones. El ejemplo más representativo de ellos es la rótula o la patela, que la ven ustedes aquí encastrada entre el tendón del músculo cuádriceps femoral alivia y el tendón rotuliano y ligamento patelar abajo.
Aquí en esta radiografía lateral de rodilla podemos apreciar la patela con menos densidad arriba. Esto sería aquí la zona muscular, en la zona tendinosa, acá la zona ligamentosa, y el hueso está en el espesor de ese músculo tendón. Esa es la característica del hueso sesamoideo. Ejemplo, patela. Los huesos supernumerarios. Aplica a aquellos huesos que se forman adicionalmente. El esqueleto de una persona adulta en promedio puede contener 206 huesos. En algunos casos puede alcanzar a 214 huesos porque aparecen unos huesos adicionales, como por ejemplo estos huesos que aparecen entre el primer metatarsiano y la falange proximal del alus a nivel del pie. En muchas ocasiones, si estos huesos empiezan a crecer, producen deformaciones importantes. En este caso, el alus valgus, conocido tradicionalmente con el nombre del juanete, se da por la presencia de este tipo de huesos supernumerarios. Si esos huesos supernumerarios están en el cráneo, se les denomina huesos suturales o wormianos. Como tercer punto, estructuras propias de los huesos. ¿Qué accidentes anatómicos podemos encontrar en los huesos? Podemos encontrar relieves o salientes. Por ejemplo, si la saliente es de características esféricas o semiesféricas, se llama cabeza. O sea que una cabeza es una superficie semirredondeada. La tiene el fémur y la tiene el húmero. Tenemos los tubérculos. También son salientes, pero mucho más irregulares, ya no son redondeadas. Como por ejemplo, los tubérculos mayor y menor del húmero, en el fémur sería el trocánter mayor y menor. Los tubérculos sirven para el origen y la inserción de estructuras musculares y ligamentosas. Las tuberosidades son superficies rugosas de los huesos, como la tuberosidad deltoidea. Tenemos, por ejemplo, también la tuberosidad para el ligamento costoclavicular. Estas tuberosidades también sirven para el origen e inserción de músculos y ligamentos. Tenemos las crestas salientes bastante discretas en los huesos, no son muy pronunciadas, igual para origen e inserción de músculos y ligamentos. Hablamos de los procesos, en este caso un proceso condilio, entendiendo que un cóndilo es una superficie elíptica u ovalada que generalmente ayuda a constituir articulaciones. Las apófisis o procesos como salientes de los huesos, bastante palpables como ocurre en las vértebras o en este caso en la mandíbula, el proceso mastoideo, estiloideo del hueso temporal. Entonces son salientes bastante pronunciadas. De igual forma hay depresiones óseas, entonces digamos son hundimientos o fisuras, como por ejemplo los surcos o canales, en este caso el surco intertubercular, una depresión localizada entre los tubérculos mayor y menor del húmero. Por aquí desliza por ejemplo el tendón de la cabeza larga, el músculo bíceps braquial. Depresiones denominadas fosas, que generalmente participan movimientos articulares como los movimientos de flexión, y depresiones en forma de herradura, denominadas incisuras o escotaduras, que permiten el paso de músculos y elementos neurovasculares. Los forámenes, como por ejemplo en este caso el foramen obturado del hueso costal. Foramen es lo mismo que agujero. Vascularización e inervación ósea. Los huesos son órganos y como todo órgano debe tener un patrón de vascularización y un patrón de inervación. Para el caso de los huesos, las arterias y las venas que se relacionan con el hueso junto con los linfáticos, como dijimos, atraviesan primero el periósteo. Después de atravesar el periósteo, ingresan al hueso por pequeños huequitos que él tiene en su superficie, que se conocen con el nombre de forámenes nutricios de primer, segundo y tercer orden. Por ahí ingresan los vasos sanguíneos. Una vez el vaso sanguíneo ingresa al hueso por el foramen nutricio, lo va a irrigar internamente. Miren en este esquema, por ejemplo, en la extremidad superior, los vasos sanguíneos entran de proximal a distal, en el antebrazo de distal a proximal, es decir, de forma recurrente. En el miembro inferior es lo contrario, en el muslo los vasos sanguíneos perforan el hueso de distal a proximal, pero en la pierna de proximal a distal, es decir, en muslo de abajo hacia arriba, en pierna de arriba hacia abajo, en miembro superior, brazo de arriba hacia abajo, en antebrazo de abajo hacia arriba. Ingresan los vasos sanguíneos al interior del hueso. Este sería un corte
del hueso visto al microscopio. La unidad funcional del hueso es la osteona. En el centro de la osteona hay un conducto que lo vemos aquí conocido con el nombre del canal de Havers. Los canales o conductos de Havers están atravesados por vasos sanguíneos que van a llevar los minerales y el oxígeno a las células del hueso. Aquí se va a dar el patrón de mineralización, el oxígeno y la glucosa, por supuesto, para los procesos metabólicos que desarrolla la célula. Organización estructural del esqueleto humano. El esqueleto humano se organiza en esqueleto axil y en esqueleto apendicular. Aquí podemos ver en amarillo el esqueleto axil, que es el que constituye el eje de nuestro cuerpo. La cabeza, la columna vertebral y la reja torácica. El esqueleto apendicular está representado en las extremidades o miembros, aquí en color verde, los dos miembros superiores, los dos miembros inferiores. Esta zona intermedia, que es la zona articular entre el esqueleto axil y el esqueleto apendicular, se conocen como los cíngulos o las cinturas. Los cíngulos o las cinturas, que son 4, los dos superiores y los dos inferiores, hacen parte del esqueleto apendicular. El esqueleto, dijimos un total de 206 huesos en el adulto. El axil contiene al cráneo con 28 huesos, 8 en el neurocráneo, 14 en el viscerocráneo y los 6 huesecillos del oído medio. Un hueso en el cuello, el hioides, los 26 de la columna vertebral, que serían 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, un sacro y un coxis. En el tórax 25 huesos, 12 pares de costillas y el esternón. Y el esqueleto apendicular. Cada miembro superior tiene 32 huesos, 32 por 2, 64. Cada miembro inferior tiene 31 huesos, 31 por 2, 62. Si sumamos toda esta hilera, nos daría un total de 206 huesos, 80 en el esqueleto axil, 126 en el esqueleto apendicular. Aquí encontramos resumido entonces en el esqueleto axial el cráneo dividido en neurocráneo y viscerocráneo, el neurocráneo con el frontal, etmoides, esfenoides, los dos parietales, los dos temporales, el occipital y los huesecillos del oído medio, martillo, yunque, estribo, el viscerocráneo, los dos huesos maxilares, nasales, lacrimales o unguis, cigomáticos, palatinos, cornetes o conchas nasales inferiores, vómer, mandíbula y el hueso hioides para el cuello. En la columna vertebral, 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, un sacro y un coxis. En el tórax, 12 pares de costillas y un esternón. Y en el miembro superior, el cíngulo o cintura pectoral con la escápula y la clavícula y la porción libre representada en brazo, antebrazo y mano. En el miembro inferior, un cíngulo o cintura pélvica representada en el coxal y la porción libre, muslo, pierna y pie. Como consideraciones clínicas de los huesos vamos a tener la fractura. La fractura es cuando se pierde la continuidad en un hueso y se clasifican, como ustedes ven, transversa en sentido horizontal, lineal en sentido longitudinal, oblicua en diagonal. ¿Qué diferencia hay entre una fractura compuesta y una descompuesta? Que en la fractura descompuesta hay separación de los segmentos fracturados del hueso. La fractura en espiral es por rotación, es muy común en los futbolistas. La fractura en tallo verde en los bordes de los huesos, muy común cuando el hueso está en proceso de desarrollo en niños. Y la fractura conminuta cuando hay desprendimiento de por lo menos 4 o más fragmentos de hueso. En este caso, la imagen D nos está mostrando una fractura horizontal descompuesta. Ustedes ven que hay separación. Esta imagen nos está mostrando una fractura lineal en el extremo distal de la tibia y aquí vemos una fractura conminuta, 1, 2, 3, 4 fragmentos óseos. No confundir las fracturas con hendiduras de osificación, algo supremamente importante que yo le recalco a mis estudiantes. Las imágenes diagnósticas como radiografía, ecografía, TAC, resonancia magnética, no diagnostican por sí solas. Complementan o apoyan el diagnóstico. Para nosotros siempre la mejor fuente de diagnóstico es la clínica de nuestro paciente, la que hacemos en la entrevista, en el examen físico, en la revisión por sistemas, donde damos una impresión y la corroboramos con la imagen. Esto no son fracturas, son hendiduras de osificación, lo que indica que estas radiografías pertenecen a personas que están en proceso de crecimiento. Recuerden que aquí encontramos cartílagos de crecimiento articular. Aquí una persona podría hablar de una fractura del calcáneo, ¿no? Aquí está el disco de crecimiento, miren, aquí hay otro disco de crecimiento, lo que indica
que este hueso se está consolidando. Pero si esta fuera la radiografía de una persona de 35 años, en ese caso sí hablaríamos de una fractura. Pero es importante, siempre la imagen hay que contrastarla con la clínica del paciente. El raquitismo es un proceso patológico propio de los niños donde no hay una adecuada mineralización. Miren aquí, llegó la diáfisis del fémur, pero en la epífisis donde se deben de formar los cóndilos, miren que ha disminuido la densidad, hay mucha porosidad, lo que indica que no hay aporte suficiente de calcio y de fósforo para mineralizar el hueso, lo que ha resultado huesos deformes y huesos quebradizos. Esta presentación ha sido referenciada en la última edición de la Target Editorial Médica Panamericana, en el tomo 1, de la octava edición del libro de Moore de Walter Kluwer y de la última edición del libro de Gray para estudiantes de Editorial Elsevier. Agradezco muchísimo su atención. Estoy disponible en griveranatomy@gmail.com, mi correo personal para aclarar dudas, por WhatsApp 320-698-1980, mi página web www.grivera.co. Agradezco su atención. Nos vemos en una próxima ocasión.